tiene una importancia vital para el entendimiento del comportamiento de un metal. Por lo tanto, son esenciales para la metalurgia. Por ejemplo, aquí estamos viendo el diagrama de fase del acero, en el cual empieza por fase líquida, se va enfriando, hay un punto en el cual conviven dos fases, la fase líquida y una fase sólida, se va enfriando hasta que solidifica y solidifica en la fase gamma, que es la austenítica. La fase gamma es un cúbico centrado en los cuerpos, en las caras, en las caras. Por lo tanto, tiene muchos sistemas de deslizamiento y es una fase muy suave del acero. Ahí es donde se aprovecha para forjar. Por ejemplo, las espadas se hacen en esa fase para poder forjar. Una vez que se sigue enfriando, entonces pasa a la fase ferrítica y se puede tener también la fase de cementita, que son fases alfa, centradas en el cuerpo. Esas fases ya son más duras, ya no se puede ahí forjar el acero, ya ahí queda la pieza terminada. Entonces, por ejemplo, el estudio de este tipo de cristalografía, de cómo están las fases, nos ayuda a diseñar procesos metalúrgicos eficientes. Por ejemplo, también ustedes habrán oído hablar del templado del acero. El templado del acero no es otra cosa más que la producción de una fase que no es estable, pero es muy útil, que se llama martensita. Esta fase, fíjense ustedes, es un tetrágono centrado en el cuerpo, que justamente limita los planos de deslizamiento. Y esta es una fase muy dura. Eso se logra tratando de enfriar el acero muy rápido. Entonces nos da un tipo de fase que nos conviene porque es una fase muy fuerte. Cuando ustedes dicen que es acero templado, lo que les están diciendo es que es un acero que contiene martensita. ¿Cómo es que podemos lograr hacer este tipo de diagramas de fase y saber qué fases son? Bueno, normalmente se hace por un equipo de difracción de rayos X, en el cual se apuntan haces de rayos X al cristal y entonces va viendo cuáles son los planos que difractan. Por ejemplo, aquí podemos ver el diagrama de fase correspondiente a cómo es que va caminando los diferentes picos de las fases difractadas conforme vamos calentándolo, conforme vamos calentando el material y con respecto a cómo lo vamos rotando. Entonces, por ejemplo, a bajas temperaturas tenemos los planos que difractan a esa temperatura. Conforme vamos calentando, esos planos se van acortando, hasta que sobrevive uno y después ya ni siquiera dice uno, sino hay un lapso en el cual cae un cambio de fase. Y después, a más altas temperaturas, empieza a aparecer la fase, por ejemplo, austenítica. Entonces, en base a este tipo de análisis, es que podemos saber cómo es que cambian las fases y entender el material para poderlo diseñar en forma eficiente. Defectos cristalinos y su importancia en metalurgia. Fíjense ustedes que en el siglo XIX hubo muchos físicos que empezaron a hacer cálculos de cómo es que se movían los átomos en los planos de deslizamiento y llegaron a conclusiones muy raras. En primer lugar, que era imposible que un material se pudiera deformar porque requería tanta energía que era imposible deformarlo. Entonces dijeron, no, pues hay algo que no está correcto en el modelo, porque sí se pueden deformar, ¿no? Entonces empezaron a decir, ¿por qué logramos deformarlos si el cálculo nos está diciendo que es imposible? Entonces ahí empezaron a analizar y empezaron a encontrar lo que son defectos.
más interesante, pues el efecto que son las dislocaciones. Las dislocaciones es un plano atómico que entra en forma intersticial en todos los demás planos atómicos. Eso deforma un poco los enlaces interatómicos y lo que hace es bajar la energía necesaria para deformar un material. Eso fue un gran descubrimiento. Y entonces la teoría de dislocaciones nos dice por qué se puede deformar un material y cómo se deforma. Claro que esto es motivo de un curso mucho más extenso, pero sí es importante mencionarlo. Ahora, para parar esas dislocaciones, muchas veces lo que se hace es meter átomos que estén en forma intersticial o sustitucional en el enrejado cristalino. Por ejemplo, el acero inoxidable lo que se hace es meterle aliantes para deformar la estructura y que se mantenga la estructura austenítica, que es compatible con el óxido que se forma. Entonces, pues que no se oxida. Entonces, por ejemplo, ese tipo de trucos, por así decirlo, nos ayudan a tener materiales más fuertes, más resistentes a la corrosión, con vida útil más extensa, etcétera, etcétera. Es con lo que jugamos los metalurgistas para poder diseñar un cierto tipo de material. Evidentemente también las propiedades electrónicas de los modernos dispositivos entran dentro de este tipo de cambios. Los uniones P, las fusiones N de los transistores son debido a ese tipo de cambios. Ordenamiento de corto alcance. Normalmente, como dijimos, la estructura ordenada de un cristal difracta los rayos X. Es muy interesante ver que un difractómetro no nos da una línea definida como debía ser, sino nos da una especie de montaña. Esto es debido a que realmente la materia también se puede ordenar en forma de corto alcance. Entonces eso es lo que nos da la pequeña colina que vemos nosotros en el difractograma de rayos X. Estos ordenamientos de corto alcance son muy interesantes porque afectan el color, afectan las propiedades eléctricas, afectan las propiedades mecánicas de algunas aleaciones. Y muchas veces también se juega con este tipo de conformación para poder tener propiedades que nosotros deseamos que tenga el material. Arreglos imposibles hechos con microscopía de fuerza atómica. El microscopio de fuerza atómica es un microscopio muy interesante que funciona en base a las fuerzas cuánticas que se producen cuando se acerca un átomo a otro átomo. Eso primero empezó por ser un diferente tipo de microscopio, en el cual se pueden ver muchas cosas que los otros no pueden ver. Por ejemplo, campos magnéticos, fases con diferentes conformaciones, etcétera, etcétera. Pero además tiene algo muy, muy original que nos permite hacer algo que no se puede hacer de otra manera. Y es crear conformaciones, crear fases que no existen en la naturaleza. O sea, es un microscopio que podemos tomar un átomo y ponerlo en un substrato, tomar otro átomo y ponerlo en otro substrato, y así construir fases, construir cristalografías que no existen en la naturaleza, que son totalmente ideadas por nosotros los hombres para obtener propiedades muy específicas. Evidentemente esto es súper importante para lo que son los dispositivos electrónicos, los celulares, las pantallas, todo funciona justamente por nuevas fases que no existían y que nosotros inventamos. Esto realmente a mí en lo personal siempre me ha dejado muy, muy impresionado. Tenemos un microscopio de fuerza atómica en CIMAP, que estarían ustedes invitados a conocer
y un poco a ver lo que somos capaces de hacer. Gracias.